Entonces vamos a correrle un poquito, ¿le parece? Pero para eso entonces toda su atención debe estar en la palabra del Señor, ¿ok? Toda su atención debe estar aquí. No, si dejó los frijoles ahí en la lumbre, ¿verdad? No se preocupe, no se quema. Y si se quema, no los deje, ¿verdad? Hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva serie, por lo cual pidámosle a Dios su bendición. Oramos. Padre, gracias. Gracias por la bendición, Señor, de poder comenzar esta nueva serie, Señor. Esta nueva serie que puede transformar nuestras vidas, Señor. Nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar día con día en base a tu palabra, Señor. Pedimos, Padre Santo, que usted nos bendiga, que usted, Padre Santo, o por medio de su Santo Espíritu, cambie aquellas actitudes, Señor, que debemos de cambiar. Por favor, Señor, hable a través de su palabra. Por Jesucristo oramos. Amén. Dice que cuando usted está en la selva o en cualquier lugar donde haya felinos, dice que cuando usted ve un felino de lejos, usted no puede determinar qué tipo de felino es, y en especial si es un tigre o un leopardo. ¿Sabe cuándo va a determinar si es un tigre o un leopardo? ¿Sí sabe cuándo? Cuando se le acerque y usted le vea las rayas. ¿Sí? Cuando se le acerque ese animal, ¿verdad? Y usted lo vea, usted va a determinar qué es. Mi consejo es que corra, cualquiera que sea, ¿verdad? Si es un tigre o un leopardo. ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque ¿sabe qué, mi querido? Hoy en día, como que no hay una diferencia grande entre un hijo de Dios y uno que no es un hijo de Dios. ¿Sí me explico? Hasta que entra en su vida, hasta que de cerca lo ve y le dice: es que yo soy un cristiano. ¿No le ha pasado esto? ¿Sí? Es que yo soy un hijo de Dios. Híjole, si no me lo dices, no me doy cuenta. ¿Por qué razón? Porque su forma de ser, su forma de hablar, su forma de actuar no es acorde ¿a quién? A un hijo de Dios. Entonces, mis queridos, el tema que vamos a estar viendo todo este año, fíjese, todo este año, se llama contracultura. Y le vamos a poner contracultura cristiana. ¿Cómo nosotros podemos ser una contracultura? Ahora, no estamos diciendo, mis queridos, que la cultura que usted vive aquí, chapina, ¿verdad?, sea mala en sí. Yo no estoy hablando de esa cultura, porque yo no sé si usted sabe, pero la cultura es buena. Las culturas son buenas. De hecho, hay un mandamiento cultural en la Biblia, no sé si usted sabe. Déjeme decirle por qué. Ahí puse unas definiciones de palabras que usted puede ir viendo, observando, pero el origen etimológico de la palabra cultura tiene que ver con cultivo. ¿Sí? ¿Y se acuerda qué fue lo que le dijo Dios a Adán? ¿Qué lo puso a hacer? ¿A cultivar qué? La tierra. Y muchos teólogos hablan del mandamiento cultural ahí, ¿verdad? Entonces, en realidad, la cultura no es mala, como tienen ahí en sus notas. Dice que se debe tener en claro que el concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. En su origen etimológico, la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. Y dice que el término ha ido pues aumentando, ¿verdad? En la Edad Media, cultura designa un terreno de cultivo. En el Renacimiento aparece la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en la literatura y en las bellas artes. A partir del siglo XVIII se comenzó a usar sistemáticamente el término cultura para referir al conocimiento ilustrado. Y en el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos modales y costumbres, dice ahí. Que con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido ampliando hasta dar con el que le atribuimos a la actualidad. Hoy en día, la cultura nosotros vemos como todas esas artes,
todas esas valores, costumbres, instituciones que nos llevan a pensar ciertas cosas. Ahora, ¿qué es la contracultura? Fíjese que es bien curioso esta palabra, porque la contracultura es la palabra que se usa en una búsqueda de una alternativa hacia la cultura, hacia los valores, hacia todo lo que se está viviendo. De hecho, ahí es cuando comenzaron las grandes pancartas, ¿verdad? De estar en desacuerdo muchas veces, que eso los llevaba a hacer cosas que no son buenas, como levantarse en armas, como hacer manifestaciones no pacíficas, y de ahí viene el término contracultura, ¿verdad? Pero ¿qué es la contracultura cristiana? Nosotros como cristianos tenemos que levantarnos en armas, ¿sí o no? No. Pero ¿sabe qué? Hubo teólogos que sí quisieron hacer eso. La teología de aquí, latinoamericana, ¿sí? Que se levantaron en armas en contra del sistema ya establecido. No, no es esa contracultura que yo quiero hablarles. La contracultura que yo quiero hablarles nace en el cristianismo como una alternativa a vivir por encima de nuestra cultura. Pero nos referimos a esta cultura anti Dios. ¿Me explico? Esa cultura que no tiene nada que ver con Dios, que tiene valores torcidos, que tiene valores anti la palabra de Dios. A esa cultura nos estamos refiriendo. No estamos diciendo que mañana vamos a ir a hacer un meeting. No. Estamos hablando de esa contracultura, de esa forma de vivir que usted y yo tenemos que hacer diferente. Que si afuera está el dicho que el que no avanza no hace tranza. No. Así es, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros podemos decir, eso no es cierto. El que no hace tranza, no avanza. Esa es la idea, ¿verdad? Miren, mis queridos, la idea de una contracultura tiene que ver con vivir encima de aquella cultura que no quiere nada con Dios. Usted póngase a ver en el mundo en el que vive hoy en día. ¿Cómo está este mundo? ¿Cómo están los principios? ¿Cómo están los valores? Póngase a pensar, mi querido, lo que escucha en la televisión, lo que ve en la televisión, lo que escucha en las radios. Póngase a pensar las noticias que empieza a ver en las noches. ¿Tiene que ver con Dios? Decimos que vivimos en una sociedad donde el hombre es más exaltado que la persona de Dios, donde los principios del ser humano son más exaltados y puestos en práctica que los principios que Dios nos deja en su palabra. Ahí es donde nosotros, tú y yo, tenemos que ser una contracultura. ¿Cómo te vas a diferenciar en un hijo de Dios con aquel que no es un hijo de Dios en tu trabajo? ¿Sabe que hace años atrás me dijo una persona, yo no contrato evangélicos, yo no contrato cristianos evangélicos en mi empresa? Y para mí fue una gran ofensa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo soy cristiano evangélico. Y yo sí le dije, ¿por qué? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué tú dices esas palabras? ¿Y sabe qué me dijo? Es que mire, nunca llegan a tiempo, son impuntuales. ¿Sí? Número 2, ponen en pretexto el culto de oración para irse más temprano. Ay, hermano, es que ya sabes que en la iglesia tenemos oración, ¿verdad? Déjame salir antes. ¿Sí? Hermanos, cuando usted ve al tigre y al leopardo de lejos, dice son igualitos. Pero cuando lo ve de cerca, usted dice hay diferencias. ¿Y son diferencias qué? Marcadas. Son diferencias conocidas por nosotros. La pregunta, mis queridos, es: cuando te ven a ti, cuando me ven a mí, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Ese es el tema que vamos a estar tocando. ¿Cómo Jesús hizo la diferencia, mis queridos? Dice que la gente se admiraba de su doctrina, de su vida, porque vivía diferente, enseñaba diferente a sus líderes religiosos.
¿sí? ¿Cómo podemos dar respuesta nosotros ante la homosexualidad como iglesia? ¿Cómo podemos dar respuesta nosotros ante el aborto? ¿Cómo podemos dar respuesta ante esas problemáticas de nuestra sociedad que desgraciadamente no vienen a nuestras iglesias a preguntarnos cuál es el punto de vista de Dios? Porque mi punto de vista la puedo tener, pero ¿cuál es el punto de vista de Dios? ¿Qué habla Dios sobre la homosexualidad? ¿Qué dice en su palabra? ¿Qué dice Dios en cuanto a esos temas que hoy nuestra sociedad nos está pidiendo que hablemos, que pensemos, y desde el púlpito se van a tocar? Porque no son temas tabú, mis queridos. Son temas que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños están viviendo en las escuelas, y no se está predicando la palabra del Señor con esos temas. ¿Qué decimos? Que se vea en grupos pequeños. No, desde el púlpito, desde aquí, vamos a dar la postura, no la del pastor, no de la familia fulanita de tal. No, ¿qué dice Dios? Y vamos a hacerle exégesis a los pasajes. Vamos a estudiar la Biblia para ver qué nos está diciendo la palabra del Señor. ¿Me explico, mis queridos? ¿Sí? Esa es la idea de esta serie. Hoy quiero que aprendamos 3 principios en cuanto a la contracultura cristiana. Ustedes lo tienen aquí en el boletín. Usted puede darle vuelta y ahí lo tiene. Puede seguirme. Lo primero que vamos a aprender el día de hoy, mis queridos, mi querida, es que el cristianismo es una contracultura. En su contracultura, no es amigo de un mundo con valores que está en contra de Dios. El cristianismo en su contracultura no es amigo de un mundo con valores que están en contra de Dios. Vamos a Santiago, por favor. Santiago, capítulo 4, verso 1 en adelante. Santiago, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Y empieza Santiago capítulo 4 haciendo preguntas retóricas. Déjeme explicarle qué es esto. La pregunta retórica es cuando usted ya sabe la respuesta, y por lo general la respuesta es afirmativa, ¿ok? Fíjese cómo empieza. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta y se contesta. Escuche lo que dice. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Pregunta y se responde. Y utiliza una palabra, pasiones. Y es curioso que va a ser la misma palabra que utiliza en el verso 3. Vea lo que dice el verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros, ¿qué dice? La palabra deleites es pasiones. O sea, que está dando la respuesta. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué no recibimos las cosas? Respuesta es por nuestras pasiones. ¿Sabe que la palabra pasión viene del griego, de una filosofía que se llama hedonismo? De ahí viene esa palabra. ¿Y qué era el hedonismo? El hedonismo es darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Darle a tu cuerpo lo que necesite, ¿sí? Dale a tu cuerpo todas esas pasiones desordenadas, dáselo a tu cuerpo. Es un estilo de vida. Hedonai es la palabra, ¿verdad? Que de ahí también viene el hedonismo, la búsqueda del placer. ¿Quieres encontrar placer? Eso era el hedonismo. Y está diciendo, ¿de dónde vienen las guerras? Los pleitos entre vosotros. Viene de quererle dar placer a tu vida, ¿sí? Es que, hermano, a mí no me gusta esto, y porque a mí no me gusta está mal. No, otra vez, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a la palabra de Dios, ¿sí? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y pides mal, dice. Fíjese cómo está esto.
porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y aquí viene el verso 4, que es donde quiero hacer el énfasis. Fíjese lo que dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Se da cuenta? Es una pregunta. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Respuesta a esa pregunta: ¿sabes o no sabes? ¿Cuál es la respuesta? ¿Se acuerda? Pregunta retórica, es una respuesta afirmativa. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Respuesta: sí, sí sabemos. Sí, sí sabemos. Hermano, ¿qué tanto estás metido en este mundo? ¿Qué tanto? Obviamente, nosotros como cristianos no podemos alejarnos del mundo. Pero otra vez, la palabra mundo que aparece aquí, tenemos que definirla, mi querido. La palabra mundo significa todo el sistema de la humanidad, sus instituciones, estructuras, valores y costumbres, organizado sin Dios. Todo lo que lleva sin Dios. Griego, cosmos. Ese sistema gobernado por Satanás, que es anti-Dios. Entonces la pregunta es: oh almas adúlteras. Es curioso que esta palabra no aparece en los manuscritos griegos más antiguos. Deberíamos de interpretar la palabra adúlteras como Jesús les dijo: oh generación adúltera, ¿se acuerda? En la misma manera. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Una tesis con su antitesis, ¿verdad? O una antitesis con su tesis. ¿De quién eres amigo? ¿No dijo el Señor Jesucristo: ya no les voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor, pero yo les he llamado como amigos? ¡Wow! ¿Quién es su amigo, mi querido, mi querida? ¿Dios o el mundo? Creo que hay veces la palabra de Dios es tan clara, mi querido, que no hay para dónde hacernos. ¿Dónde está su lealtad? ¿Con Dios o con los valores, instituciones que tiene que ver con este mundo, mis queridos? Oh almas adúlteras, dice el escritor Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. Escuche bien, enemigo de Dios. Vaya conmigo a 2 Timoteo 4:10, rapidito, hermanos. Va a ser una ida rapidita nomás, porque se habla de un personaje. Se habla de un personaje, 2 Timoteo 4:10. Ahí se habla de un personaje que dice: porque Demas, ¿quién era Demas? Un colaborador de Pablo, un hermano en Cristo, una persona que iba a la iglesia, una persona que era líder de un ministerio. ¿Sí? ¿Qué pasa con Demas? Porque lo trae a colación y dice: porque Demas me ha desamparado. O sea, Demas, el compañero de Pablo, ¿qué ha hecho? Lo ha desamparado. ¿Y qué dice? Dice: amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Mire, yo no estoy diciendo que Demas haya perdido su salvación. Porque ese es un tema teológico que deberíamos de entrar, ¿verdad? Yo creo que la salvación no se pierde. Yo creo que la salvación no depende de mí, sino del que me la dio. ¿Sí me explico? Y la presencia del Espíritu Santo en mí es mayor.
El problema, hermanos, es que eso nos ha dado pie, ¿sabe a qué? A pecar, a pecar y a pecar. Al cabo que la salvación no se pierde. Mire, me dijo uno, yo voy a llegar al cielo pero apagando el fuego, ¿verdad? Pero voy a estar allá. No, eso también es tentar a Dios. Porque a lo mejor también eso es una evidencia, mi querido, mi querida, de que nunca ha hecho una decisión por Cristo genuinamente. Si el mundo te llama la atención, si estás en los negocios de este mundo, como dice la Escritura, ten cuidado, porque a lo mejor no has conocido al Señor Jesucristo. Mis queridos, Demas, el gran compañero, los había desamparado. Dice que ha amado más a este mundo. Ahora, tenemos otro ejemplo, Juan Marcos. Juan Marcos en su viaje misionero, Juan Marcos dijo, extraño a mi papá, extraño a mi mamá, extraño la comidita de mamá. Entonces, ¿qué hizo Demas? De Juan Marcos se fue. Entonces iba a haber otro proyecto misionero y dijo Bernabé, llevémonos a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no, para que no la vuelva a hacer otra vez. No, yo no me lo llevo. Y dice que hubo una discusión entre ellos, de tal manera que Pablo agarró a Silas y se fue, y Bernabé agarró a Juan Marcos y se fue. Pero fue tan restaurada la vida de Juan Marcos, mis queridos, que Pablo en una ocasión le dice, envíame a Juan Marcos, que me es útil para el ministerio. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que muchas veces a lo mejor sucede algo en nuestra vida, pero Dios es Dios de segundas oportunidades. Vuelva, búsquelo a Dios mientras pueda ser hallado. Seguidle, dice la Escritura, ¿verdad? Fíjese que el gran reformador del siglo XVI, John Knox o Cox, como quieran decirle, dijo lo siguiente. Escuche, un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría. ¿Me entendieron eso? Un hombre con Dios a su lado siempre está en la mayoría. Pero la persona que se encuentra con Dios como enemigo está sola, ya que el mundo no puede ayudarlo. ¿Con quién quieres estar? ¿Con Dios o con el mundo? Vayamos a la segunda enseñanza. El cristiano en su contracultura no se amolda a los valores de este mundo, sino que se renueva. Vamos a Romanos, Romanos, es un verso muy conocido para ustedes. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12. Voy corriendo, hermanos. Versículo 1 y versículo 2. Dice la Escritura, así que, hermanos, me paro ahí porque Pablo le está hablando a la iglesia, a los romanos, y los está identificando como hermanos, así como usted y yo. Yo le digo hermano, hermana. Sí, el otro día me dijo mi pastor querido, ¿verdad? Porque yo les digo queridos y queridas, ¿verdad? Sí, bueno, está bien, no se preocupen. Dice la Escritura, dice, así que, queridos hermanos, ¿verdad? Ahí está, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Le voy a hacer énfasis al segundo verso. Vamos al segundo verso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí hay dos palabras que me gustaría que hiciéramos énfasis. La primera es, no os conforméis. ¿Sabe que esta palabra significa no amoldarte? Mire, me encanta una gelatina que hacen allá en México, no sé, a lo mejor aquí la hacen. Es una gelatina de leche, pero con nuez. Me encanta. Yo creo que yo soy más de gelatinas que de pasteles. Me encanta lo fresco de la gelatina, ¿sí me explico? Pero esa me encanta. Siempre el día de mi cumpleaños, una hermana de la iglesia se ponía de acuerdo con mi esposa para llevarme una gelatina de estas, ¿verdad? Pero lo que más me llama la atención es el molde de la gelatina. ¿Ha visto el molde de la gelatina? ¿Sí?
Es como una dona, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces usted hace líquido, usted hace la gelatina y usted la pone ¿dónde? En el molde. Y cuando sale la gelatina, ¿cómo sale? Amoldada, ¿no es cierto? Al molde donde usted está poniendo la gelatina. Eso es lo que está diciendo. No te hagas gelatina, no te amoldes, ¿sí? No te conformes, no te amoldes a este siglo, sino transfórmate. Y si usted tiene, porque mi hijo lo tiene, ¿verdad? Y está viendo en su Biblia del celular, tiene el texto griego también. Y ahí está viendo. Si usted tiene el texto griego en su celular, se va a dar cuenta que la palabra que aparece ahí es metamorfosis. ¿Sí? Es la palabra que se utiliza para la metamorfosis. ¿Cuál es la metamorfosis? La oruga que se convierte en mariposa. Transfórmate. No te quedes en oruga, hazte mariposa. Transfórmate. Eso es lo que está diciendo. Y esa misma palabra, hermanos, la encontramos en 2 Corintios. Vamos rápido a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 18. Dice Pablo a los Corintios, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es esa transformación que debemos de tener, hermanos. Esa transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. No te amoldas a este mundo, sino al contrario, te transformas. La misma palabra que se utiliza cuando el Señor Jesucristo tuvo su transfiguración, ¿se acuerda? Esa es la idea. Transfórmate. No puedes vivir igual, mi querido. No puedes vivir en la mentira. Transfórmate. No puedes vivir en el pecado, sal del pecado. No puedes vivir de esa manera, mi querido, mi querida. Debes de transformarte. Pero fíjese lo que dice la Escritura, volvamos a Romanos. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como maestro de teología siempre me preguntan, la pregunta más difícil de la Biblia es: ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿No es cierto? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Siempre preguntan eso. Mire, cuando usted vive transformado, cuando usted vive guiado por el Espíritu Santo, cuando usted conoce la Escritura, esa pregunta ya no se hace. ¿Por qué? Porque usted conoce cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y siempre va a ser perfecta. ¿Sí? Como el caso que le puse la semana pasada, ¿verdad? Que vino la jovencita y me dijo: ay, pastor, ¿será voluntad de Dios que yo me ponga de novio con este muchachito? Bueno, le digo, ¿qué piensan tus papás? No, ellos no están de acuerdo. Ok. ¿Es un hijo de Dios o no es un hijo de Dios? No, pero no se preocupe, yo lo voy a convertir. ¿Sí? ¿Quiere acercarse a Dios? No, me dice que es ateo. Usted sabe para dónde va la plática, ¿verdad, hermano? ¿Sí? Fíjese la pregunta: ¿es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? No es voluntad de Dios. Cuando tú conoces la Escritura, cuando tú vives bajo la dirección del Espíritu Santo, cuando tú vives apegado a Él, tú vas a hacer lo que dice la palabra. Le dije: hija, tú no quieres conocer la voluntad de Dios, tú estás enamorada. Y dicen por ahí que cuando uno se enamora, ya no piensa, ¿verdad? Es que yo siento esa paz que dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No, esa no es la paz de Dios. Eso se llama enamoramiento. ¿Sí?
Tercero, hermanos, el cristiano en su contracultura da prioridad a Dios y no a las cosas de este mundo. Vamos a Primera de Juan. ¿Se acuerdan que en la conferencia de matrimonios vimos los 10 asesinos? Que nomás los mencioné y les dije, esa va a ser la próxima conferencia. Pues este pasaje va a ser el próximo sermón. Vamos allá a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Fíjese cómo empieza. No améis al mundo. ¿Al mundo? ¿A este mundo donde vivimos? No, a ese sistema gobernado por Satanás. Ese mundo que es antidios, ese sistema antidios. A ese está diciendo que no ames. No améis al mundo, dice, ni las cosas que están, ¿en dónde? Ahora hablamos de las cosas que están en el mundo. Subraye por favor, amar mundo, por favor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, 2 veces. Si alguno ama al mundo, 2 veces amor. El amor del Padre no está en él, 3 veces amor. ¿Ok? Porque todo lo que hay en el mundo, 3 veces mundo, ya apareció. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Pero déjeme decirle algo, dice Juan, el mundo pasa. ¿Y qué más pasa? Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis queridos, yo creo que el Espíritu Santo inspiró tanto a este hombre para poner estos versos y guiarnos y decirnos que tu prioridad sea Dios. No ames este mundo. Que tu amor no esté en este mundo ni en las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque la gente te valora como andas vestido. Hoy me dijeron, ¿y qué pasó, pastor? De tacuche, ¿verdad? Pues lo que hace la Santa Cena, les digo, ¿verdad? Sí, de venir de tacuche, ¿sí? No se juzga. No soy más espiritual porque ando con saco, mi querido. Porque ando con corbata, no soy más espiritual. Es formalidad solamente. ¿Sí? Las cosas no son. Aquí estando arriba no soy más espiritual yo que ustedes estando abajo. Somos iguales. Pero nos han querido vender eso, que la corbata te hace espiritual, cuando no es cierto. Puedo traer corbata y mi boca decir tantas cosas, tantas groserías. No nos hacen espirituales, hermanos. Por eso no amemos al mundo ni las cosas que están donde en el mundo, porque si alguno ama al mundo, dice que el amor del Padre no está en quién, en nosotros. ¿Sí? Este mundo pasa. Las modas pasan. El saco se va a acabar, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Hermanos, la contracultura cristiana tiene que ver con esto, hermanos. La contracultura tiene que ver con darnos cuenta de 3 cositas. Número 1, como dijimos, no te hagas amigo de este mundo. Número 2, no te amoldes a este mundo. Y número 3, da la prioridad a Dios y no a este mundo. ¿Quieres ser contracultura? ¿Quieres que desde lejos digan, ese es cristiano? Ese es un cristiano. ¿Saben, mis queridos? Dice que en Antioquía se les empezó a decir a los discípulos cristianos, ¿por qué dice? Por primera vez. ¿Sabe qué quiere decir cristiano? No es aquel que dicen, y atropellaron a un cristiano por ahí, ¿verdad? No, el término se devaluó ya todos son cristianos, ¿no es cierto? El cristiano, para el tiempo que se escribió la escritura, era aquella persona que vivía, hablaba y se comportaba como su maestro Cristo, el Mesías. Entonces, nosotros como cristianos somos, allá viene un cristiano, es porque vive, porque habla, porque actúa como actuaría ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde quedó la diferencia, hermanos?
¿Dónde quedó la diferencia? Ya le hablé de la hermana que le decían los niños la Terminator. Era cristiana evangélica. Venía a la iglesia, una iglesia como la suya. Y no les digo más datos porque luego van a saber. Pero en la iglesia era la hermana amorosa, la hermanita bien portada. Pero en la colonia era la Terminator. ¿Por qué? Nomás los niños no llegaban a tiempo a su casa. Te quiero aquí a las 6. No llegaban a las 6. Y de los cabellos de las orejas se traía a los dos, ¿verdad? Y todos los niños asustados. Y cuando la veían, ay, ahí viene la Terminator, ¿verdad? Ah, pero en la iglesia levantaba manos la hermana, ¿verdad? Amén, hermano. Sí. Le cantaba al Señor. Sacaba su ofrenda y la daba. Pero los niños le tenían miedo porque le decían la Terminator. ¿Cuántas hermanas Terminator tenemos en la iglesia, hermanos? No, levante la mano, ¿verdad? ¿Cuántos varones? ¿Cuántos varones, mi querido? ¿Cuántos? ¿Cuántos que cuando nos ve la esposa somos el más cariñoso y cuando estamos fuera hacemos otras cosas? ¿Cuántos? Hermanos, que cuando nos vean de lejos digan, este es un cristiano joven, este es un cristiano. ¿Por qué? Porque estudia, no va a copiar en los exámenes, no tiene necesidad de eso, ¿sí? Porque él avanza sin hacer tranzas, porque él puede decirle no a una droga, porque puede decirle no al alcohol, porque puede decirle no a cosas que a lo mejor le pueden perjudicar. Recuerde la oración del Señor Jesucristo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿No es cierto? Porque no son del mundo, como yo tampoco soy de este mundo. Y hermano, todo lo que he dicho, englóbelo en esta enseñanza. El cristiano en su contracultura vive de acuerdo con los principios de Dios para no amoldarse a los valores de este mundo. Aquí concluyo todo lo que he dicho. El cristiano en su contracultura vive de acuerdo con los principios de Dios para no amoldarse a los valores de este mundo. Hermano, nomás déjame decirte algo. Si tú eres un cristiano fiel, como dice la canción, el cristiano fiel y verdadero, ¿verdad? Si tú eres fiel a tu esposa, si tú eres un cristiano que llegas temprano a tu trabajo, si de lejos dice, ahí viene fulanito de tal y es cristiano, porque vive, actúa, habla igual que el Hijo de Dios, te felicito, sigue así. Esa es la vida cristiana. Sigue así, mi querido, mi querida, sigue, porque es lo que Cristo nos mandó vivir. Pero si tú estás vacilando y no sabes si tu amigo es el mundo, si te estás amoldando, si amas a este mundo, ten cuidado, mi querido, porque a lo mejor hay una evidencia de que no eres un hijo de Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por lo que nos ha hablado el día de hoy. Gracias por ser bueno con nosotros, Señor. Padre, ahora quiero rogarte, Señor, si hay alguien aquí en esta congregación, Señor, que no te ha dicho que te recibe como el único y suficiente Salvador, mientras todos están orando así, yo quiero preguntarte, tú que nos visitas, tú que has estado en la iglesia, a lo mejor sientes que no eres un hijo de Dios, porque a lo mejor le estás dando la prioridad a este mundo, pero hoy quieres pedirle perdón a Dios por ese pecado y quieres decirle, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. ¿Habrá alguien aquí? ¿Habrá alguien aquí que quiere decirle al Señor, Señor, yo te recibo el día de hoy? Levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Todos están orando, nadie está viendo. ¿Habrá alguien que quiere decirle sí al Señor? Entonces quiere decir que todos somos hijos de Dios. Hermano, hermana, querido, querida, si estás viviendo una vida alejado de Dios, acércate,
Si estás amando más este mundo, déjalo. Si tu amigo es el mundo, comenzá siendo amigo de Dios. Acércate a Él. Padre, gracias por la congregación. Gracias, Padre Santo, por lo bueno que eres para con nosotros. Síganos bendiciendo, Señor. Por Jesucristo oramos. Amén y amén. Antes de bajar, hermanos, nomás quiero, Josías, ¿dónde estás? Ponte de pie, hijo. No sé cuántos lo conocen, es el nieto